A las 3 de la madrugada, Carlos, de 62 años, se despierta empapado en sudor y con un dolor opresivo muy fuerte en el centro del pecho. Es tan brutal que su mujer se asusta mucho, llama a la ambulancia porque piensa que es un infarto. Llega a urgencias porque lo llevan y el electrocardiograma sale perfecto, la analítica también, resulta que el corazón de Carlos estaba sano. El problema venía de su estómago. Resulta que llevaba tomando 8 años omeprazol todos los días porque se lo recetaron en una ocasión en la que tenía una gastritis y nadie le había dicho que parara. Unas semanas antes, Carlos había leído por internet que estas pastillas podrían destruirle los riñones, causarle demencia, así que pilla la caja de omeprazol, la tira a la basura y lo deja de golpe. ¿Qué le pasó a su estómago para simular que estaba teniendo un ataque al corazón? Pues en este vídeo voy a resolver el caso de Carlos y vamos a responder a una serie de dudas y preguntas médicas muy frecuentes y buscadas sobre el omeprazol y fármacos relacionados. Veremos los mitos, peligros reales de esta pastilla, cómo actúa en tu cuerpo y cómo evitar acabar en urgencias por dejarla mal. ¿Es el omeprazol realmente un protector del estómago? No. Y seguir llamándolo así, yo creo que es un error de comunicación en medicina. La palabra protector lo que sugiere al paciente es que se imagina como una capa física, como de pintura, que impermeabiliza y recubre las paredes del estómago para que el ácido no queme. Y esto es falso. El omeprazol no crea ninguna barrera protectora. ¿Cómo funciona exactamente el omeprazol? Pues pertenece a una familia de medicamentos que se llaman inhibidores de la bomba de protones. Piensa en la fontanería de un edificio. El omeprazol no pinta las tuberías por dentro. Lo que hace es bajar al cuarto de contadores y cierra la llave de paso principal. Y las bombas de protones serían millones de pequeños grifos microscópicos que están en las células de tu estómago y que liberan ácido al estómago. El omeprazol lo que hace es cerrar esos grifos y seca la tubería, porque has cerrado la principal. No protege, lo que hace es eliminar el ácido de la ecuación. ¿Cuándo es absolutamente obligatorio tomar el omeprazol? Su uso está estrictamente justificado en situaciones que son muy concretas. Primero, para cicatrizar una úlcera gástrica o duodenal, sobre todo si hay sangrado. Segundo, para erradicar el Helicobacter pylori combinado con antibióticos. Tercero, en esofagitis graves o en esófago de Barrett, que es una situación particular. Cuarto, en patologías raras como el síndrome Zollinger-Ellison, en donde hay unos tumores que segregan cantidades masivas de ácido. Pues en estos casos está claro. ¿Debo tomarlo el omeprazol por si acaso si tomo ibuprofeno? Pues por norma general no hay que hacerlo. El recetarlo de forma rutinaria junto al ibuprofeno puntual es excesivo y la evidencia no respalda el hacerlo. El uso preventivo sí que estaría justificado si vas a tomar este antiinflamatorio u otros de forma continuada y además tienes factores de riesgo que son reales, como por ejemplo más de 65 años, o tienes antecedentes de úlcera o sangrado gastrointestinal, o tomas simultáneamente corticoides o anticoagulantes, o si eres un adulto sin estos factores de riesgo, pues no necesitas protegerte por tomar un ibuprofeno ocasional. El omeprazol, pantoprazol, esomeprazol y similares son iguales. ¿Cuál es el mejor? Pues su efecto mecánico es el mismo, el cerrar la llave de paso del ácido, lo que hemos comentado antes. El esomeprazol es una versión molecular más depurada del omeprazol y lo que consigue es el mismo efecto pero con algo menos de miligramos. Pero el resultado clínico en la práctica es casi idéntico. La diferencia real está en cómo los procesa el hígado, estos diferentes prazoles. Fármacos como el pantoprazol o el rameprazol son preferibles en polimedicados, gente que toma más de 5 medicamentos al día porque interfieren menos con otros medicamentos y ya veremos por qué esto importa sobre todo con algunos fármacos que se usan para el corazón. Lo explico luego. ¿Tengo que tomar el omeprazol de por vida por reflujo? No por defecto. El reflujo habitualmente es un problema mecánico. ¿A qué me refiero? Que el esfínter que separa, el músculo que separa el esófago del estómago no cierra del todo bien. Entonces el omeprazol quita la acidez para que el líquido que sube no queme, pero no te arregla una válvula rota. En muchos pacientes
el abordar la causa, como perder peso abdominal, el cenar temprano, el elevar la cabecera de la cama, situaciones de estas, pues permite retirar la medicación de forma progresiva. Si el daño obliga a mantenerlo, la regla médica es usar siempre la dosis la mínima eficaz. ¿Por qué puede hacer menos efecto este omeprazol si lo tomo con la comida? Pues el omeprazol no actúa al llegar al estómago. Su mecanismo de acción implica que tiene que llegar al intestino para absorberse la sangre y luego viaja a las células gástricas y actúa en las bombas estas de ácido. Y este viaje pues lleva un tiempo. Por eso, el tomarlo junto a la comida lo que puede hacer es que sea menos eficaz. Es como si intentas cerrar la llave de paso cuando el agua ya está saliendo a presión por todas las tuberías. Es decir, que no funciona así. Lo ideal es tomarlo unos 30 o 60 minutos antes del desayuno para que así, cuando llegue la comida y el estómago intente disparar el ácido, el fármaco, el omeprazol, ya esté colocado en su sitio y ya esté actuando. ¿Es mejor tomar el omeprazol por la mañana o por la noche? Pues por consenso médico lo que se recomienda es que la dosis estándar se tome por la mañana en ayunas. ¿Por qué? Porque las bombas de proteínas están descansadas tras todo el ayuno nocturno y en este momento el bloqueo será más eficaz. Si tus síntomas son solo nocturnos por la noche, pues tu médico puede ser que te lo paute antes de la cena, pues es posible. Lo que no tiene utilidad es tomarlo justo antes de meterte en la cama. ¿Puedo abrir o masticar la cápsula del omeprazol? Depende de cómo esté fabricada esta cápsula. Y esto es importante para quienes tienen dificultad para tragar, porque es posible que te digan que abras la cápsula. La mayoría de cápsulas tienen minigránulos que cada uno tiene un blindaje entérico para el intestino que es individual. En este caso puedes abrir la cápsula y puedes mezclar el contenido, los gránulos, con yogur, un zumo de naranja y tragarlos enteros sin masticar y sin triturar. Lo que destruye el fármaco es romper ese blindaje masticándolo, porque entonces el ácido del estómago lo degrada antes de que llegue al intestino, que es lo que nos interesa para que se absorbe y actúe. Si tienes dudas sobre la formulación de las cápsulas que tomas, pues consulta el prospecto o si no, pregunta al farmacéutico y que te lo explique. ¿Sirve el omeprazol para un ataque de ardor repentino? No. Y este es un error que es frecuente, lo he visto muchas veces en el botiquín. Si Carlos, nuestro paciente que hemos comentado al principio, hubiera tomado un omeprazol justo en pleno ataque de dolor que tenía en la madrugada por la zona del pecho, no habría sentido ningún alivio. ¿Por qué? Porque el omeprazol no neutraliza el ácido que ya está en tu estómago, el que está ya quemándote. Lo que hace es impedir que se fabrique ácido nuevo y además necesitas 2 o 3 días de varias tomas continuadas para alcanzar el máximo efecto. O sea, que para un ataque agudo de acidez, el antiácido de rescate es lo que se ha de utilizar y no el omeprazol. ¿Qué pasa si me olvido de tomar un día el omeprazol? Pues no pasa nada grave. Si te olvidas de una dosis, pues la tomas en cuanto te acuerdes, siempre que queden al menos 30 minutos antes de tu próxima comida, por el motivo que hemos explicado antes. Si ya es casi la hora de la siguiente toma, pues simplemente te saltas la toma que te has olvidado y sigues con la pauta normal. Lo que no debes hacer es doblar la dosis para compensar. Esto no lo hagas. Una ausencia puntual del omeprazol pues no revierte el efecto ni te va a disparar el ácido. No funciona así. Lo que sí que puede hacerlo es si lo dejas de golpe tras un uso prolongado y al cabo de varios días puede ser que te pase. Después lo explicamos con el caso de Carlos. ¿Protege el estómago de beber alcohol? Pues absolutamente nada. El alcohol irrita directamente la mucosa gástrica, relaja el esfínter del estómago entre el estómago y el esófago y es una puerta al reflujo. El omeprazol no es una barrera física y solo hará que el líquido que sube desde el estómago sea un poco menos ácido. Es decir, que usar el omeprazol como escudo para justificar exceso de alcohol o de lo que sea, pues da una falsa sensación de seguridad y lo único que hace es agravar el problema digestivo. ¿Puedo mezclar el omeprazol con Almax o bicarbonato? Sí que se puede hacer, pero nunca a la misma hora. Los antiácidos cambian el pH del estómago de forma instantánea, ¿de acuerdo? Y pueden alterar la absorción del omeprazol si haces que coincida en el tiempo. Entonces, la regla es sencilla. Toma el omeprazol en ayunas. Y si a lo largo del día necesitas un antiácido para un pico de ardor, pues deja pasar al menos 2 horas.
Uno actúa en segundos, como si fuera un extintor de emergencias, y otro pues trabaja de fondo cerrando la llave de paso, como hemos comentado al principio. Cada uno tiene su momento y su forma de uso. ¿Debo tomar el omeprazol si también estoy tomando aspirina todos los días para prevenir problemas del corazón? Pues la aspirina a dosis bajas, como el Adiro 100 o el AS 100, lo que hace es bloquear las plaquetas para que éstas no se amontonen cuando se rompe una placa en las arterias, y de esta forma te protege de infartus y de ictus. Pero a cambio lo que hace es reducir las sustancias que protegen tu mucosa del estómago desde dentro. Es decir, que si tomas a diario aspirina por prescripción de cardiología y además tienes más de 65 años y antecedentes de úlcera, pues el omeprazol no es un exceso, es una protección que médicamente está justificada. ¿Por qué? Pues para evitar un sangrado digestivo silencioso. Ahora bien, si eres una persona más joven, no tienes estos factores de riesgo de úlceras que he dicho, pues esta combinación merece tener una conversación con tu médico antes de tomarla por inercia. Ya hablé del tema de la aspirina en un vídeo que hice sobre preguntas frecuentes sobre el tema, o sea, no voy a insistir. ¿Es peligroso tomar omeprazol junto a clopidogrel, como por ejemplo el Plavix y similares? Pues hay que ser muy precisos en esto, porque lo que se recomienda es evitar la combinación de clopidogrel con omeprazol y esomeprazol. ¿Por qué? Porque pueden reducir la activación del clopidogrel en el hígado debido a que bloquean una enzima determinada en este hígado. Dicho de forma simple, el clopidogrel es como una llave que todavía viene sin tallar. Necesita pasar por el taller del hígado para quedar lista, para funcionar. Y el omeprazol puede entorpecer ese taller del hígado. Por eso, cuando hace falta un protector gástrico, en estos pacientes, se suele preferir el pantoprazol porque interfiere menos. Si tomas el clopidogrel, el Plavix, no cambies nada por tu cuenta, pero sí que esto merece la pena comprobarlo con tu cardiólogo para ver qué inhibidor de la bomba de protones tienes pautado. ¿Es peligroso mezclar el omeprazol con anticoagulantes tipo Sintron, el acenocumarol? Pues aquí hay que diferenciar bien porque no todos los anticoagulantes reaccionan igual. En el caso del Sintron, que es el acenocumarol, también la warfarina, también, el omeprazol lo que puede hacer es aumentar ligeramente el efecto anticoagulante, no reducirlo. Y esto no pasa en todos los pacientes, ni siempre pasa de forma significativa, pero es un motivo por el que los pacientes que toman Sintron hacen controles frecuentes de coagulación, los pinchacitos de control que se hacen, porque cualquier cambio en su medicación habitual, incluyendo también el introducir estos llamados protectores gástricos, se debe comunicar al médico y se debe controlar. El riesgo real que podría haber es de sangrado por exceso de anticoagulación, no que pierda el efecto. Pero ya digo que varía con las personas y a veces no es significativo. En el caso del clopidogrel, que hemos comentado antes, tiene un efecto antiagregante, funciona de otra manera, y ya lo hemos visto en la pregunta anterior porque el mecanismo es distinto. ¿Cómo interactúa el omeprazol con las pastillas del tiroides y del colesterol? Pues con la levotiroxina, la del tiroides, el problema no es una interacción tóxica, sino es algo un poquito más sutil. En algunos pacientes el problema es que el omeprazol puede reducir su absorción al disminuir la acidez del estómago. Piensa en la levotiroxina en comprimidos como si fuera una pastilla que necesita disolverse bien en un medio que sea adecuado para poder aprovecharla. Si cambias ese medio, a veces el problema es que se disuelve peor. Y la evidencia clínica no es igual de fuerte en todos los pacientes. Pero si al iniciar o suspender el omeprazol cambia la TSH y reaparecen síntomas de hipotiroidismo, puede hacer falta ajustar la dosis o incluso valorar otra formulación de levotiroxina. Por otra parte, con las estatinas, como por ejemplo la atorvastatina y similares, no hay una interacción clínicamente relevante que esté bien establecida y que obligue a separarlos o evitar la combinación. En pacientes polimedicados que toman 5 más pastillas al día, el pantoprazol se suele preferir porque interfiere menos con los enzimas del hígado que otros fármacos similares, pero solo por eso. ¿Puedo tomar omeprazol si estoy en tratamiento para el Helicobacter pylori? Pues no solo puedes, sino que es en realidad parte del tratamiento. La bacteria Helicobacter pylori vive en la capa mucosa del estómago y sobrevive gracias a mecanismos
que neutralizan el ácido de su entorno inmediato. Cuando el omeprazol eleva el pH gástrico, lo hace más alcalino, pasan dos cosas a la vez. Permite que los antibióticos del tratamiento actúen con más eficacia, ya que muchos antibióticos funcionan mejor cuando el entorno es menos ácido. Y también debilita las defensas propias de la bacteria. Entonces por eso se utiliza. Y por eso el esquema estándar para erradicar el Helicobacter pylori combina siempre un inhibidor de la bomba de protones como el omeprazol con antibióticos. O sea que el omeprazol no está de acompañante y es una pieza importante del tratamiento. ¿Puedo tomar omeprazol junto a kéfir o aloe vera? Pues no se conoce ninguna interacción clínicamente relevante entre el omeprazol y el kéfir o con el aloe vera. No estamos hablando de una mezcla peligrosa, ni de que sea una contraindicación seria, ni nada de eso. De todas formas, por orden práctico, el omeprazol es preferible tomarlo solo en ayunas. Es como si quisieras dejar el carril libre para que llegue bien a su destino el efecto del fármaco. Los suplementos probióticos, los remedios naturales, es mejor dejarlos para más tarde, después de haber tomado el omeprazol. No es que la combinación sea mala, ni tóxica, ni que debes evitar mezclarlo todo, pero mejor que tomes el fármaco en mejores condiciones, de forma aislada. ¿Afecta el omeprazol al intestino o a las bacterias buenas, al microbioma? Pues sí, y esto conecta directamente con lo que vamos a ver en el bloque de riesgos. Lo que pasa es que el ácido del estómago actúa como si fuera una barrera esterilizadora. Lo que hace es eliminar la mayoría de bacterias que entran con los alimentos antes de que lleguen al intestino. Esa es una de sus funciones. Cuando el omeprazol reduce ese ácido de forma sostenida, mantenida, algunas bacterias que deberían morir en el estómago resulta que llegan vivas al intestino y pueden alterar el equilibrio de la flora de las bacterias intestinales. Los estudios disponibles lo que muestran es que un uso prolongado de estos inhibidores de la bomba de protones aumentan la presencia de bacterias potencialmente dañinas tipo Streptococcus intestinales y reducen protectoras como el Fecalobacterium, que tienen un papel, digamos que, antiinflamatorio. Este desequilibrio no pasa en semanas, pero es parte del mecanismo que explica varios riesgos del uso crónico que vamos a ver a continuación. ¿Cuánto tiempo seguido es seguro tomar el omeprazol? Pues esto dependerá de la indicación. Si es un reflujo típico, la pauta de prueba más habitual suele ser de unas 8 semanas. En otras situaciones, como por ejemplo una úlcera, la erradicación del Helicobacter pylori, una prevención de sangrado con antiinflamatorios en pacientes de riesgo, pues aquí la duración va a cambiar según los protocolos, pero la idea importante no es memorizar un número mágico y ya está, no. Lo importante es que un tratamiento prolongado con omeprazol debe revisarse, no se debe perpetuar por inercia durante años sin volver a preguntarte si sigue siendo necesario, o sea, que hay que revisarlo. ¿Es cierto que el omeprazol provoca anemia y falta de vitamina B12? Pues sí, es un riesgo real con el uso prolongado en el tiempo. La vitamina B12 que llevan los alimentos viene muy unida a las proteínas. Tu estómago necesita el ácido para romper esta unión y liberar la vitamina B12 para que el cuerpo después la pueda absorber en el intestino. Si llevas años con el ácido suprimido, la vitamina B12 puede pasar de largo sin absorberse apenas y las reservas, que pueden aguantar varios años, se van agotando poco a poco silenciosamente. El resultado final puede ser una anemia por falta de vitamina B12 y también problemas neurológicos. El riesgo más importante está en personas mayores que ya de por sí absorben menos vitamina B12, o sea que es cierto. ¿Por qué el omeprazol me roba el magnesio? A ver, disminuye el magnesio, pero no sabemos del todo el mecanismo exacto. Sí sabemos que el uso prolongado de inhibidores de la bomba de protones, este tipo de medicamentos, puede dificultar la absorción del magnesio y hacer que sus niveles vayan bajando con el tiempo. Esto no pasa en unas semanas. Lo típico es verlo en tratamientos que son largos, normalmente más de un año seguido tomando omeprazol o similares. Muchos pacientes no lo notan, pero en algunos puede haber señales como por ejemplo calambres, cansancio, una debilidad y en casos más intensos pues incluso puede haber alteraciones en el ritmo del corazón, arritmias.
La buena noticia es que se puede hacer algún análisis para detectar esto antes de que cause problemas serios. ¿El omeprazol descalcifica los huesos o causa osteoporosis? Pues hay una asociación entre el uso prolongado de estos medicamentos y un mayor riesgo de fracturas, sobre todo de cadera, de muñeca y también de columna. Esto aparece en estudios observacionales y hay que tomárselo en serio. Lo que no está resuelto del todo es por qué pasa esto, cuál es el mecanismo exacto por el que pasa esto. La explicación que es más intuitiva es pensar que si hay menos ácido en el estómago, absorberás peor el calcio y esto puede dar los problemas en los huesos. Pero en la realidad seguramente es más complicada y no está cerrada del todo. Hay diferentes explicaciones. La conclusión práctica es no entrar en pánico, sino que si tomas omeprazol a largo plazo y además tienes otros factores de riesgo de osteoporosis o de fracturas, pues merece la pena revisar con tu médico si sigue siendo necesario tomar este omeprazol y también asegurar un buen aporte de calcio y de vitamina D. Y también valorar si hay que vigilar más de cerca tu salud ósea, la salud de tus huesos. ¿El omeprazol daña el riñón a largo plazo? Pues este fue el titular que aterrorizó a Carlos, que hemos comentado al principio, e hizo que tirara a la basura las pastillas de omeprazol. La asociación entre estos fármacos y un mayor riesgo de enfermedad renal crónica existe en estudios epidemiológicos y no se puede ignorar. Sin embargo, es importante también tener en cuenta el contexto. Es decir, que no estamos hablando de un veneno que vaya a destruir tus riñones en unos pocos meses, sino de un riesgo adicional modesto en el uso prolongado y sobre todo cuando se toman dosis altas. ¿Y lo que hay que hacer qué es? Pues la acción es simple. Si necesitas tomarlo a largo plazo, tu médico lo que debe hacer es revisar la función renal en la analítica que te hacen cada año. Y ya está. Si hay una alteración, pues habrá que cambiar el tratamiento o suspender la medicación. Pero dejarlo de golpe por miedo, como hizo Carlos al principio, pues no es la solución. Y ya vimos lo que pasó. ¿Tomar omeprazol muchos años puede provocar pólipos estomacales, pólipos en el estómago? Pues sí que puede ocurrir. El uso prolongado, sobre todo durante años, se ha asociado a la aparición de pólipos en las glándulas fúndicas en el estómago, en una parte del estómago. El nombre impresiona, pero más de lo que hay en realidad. Son pequeños bultitos de crecimiento excesivo en una zona concreta de la mucosa gástrica, el fundus. Y bueno, lo importante que es, pues lo importante es saber que habitualmente esto es benigno y en la mayoría de los casos pues no tiene ningún significado precanceroso. O sea, si aparece en una endoscopia, pues el digestólogo tiene que decidir cómo vigilarlos y qué hay que hacer, pero rara vez obliga a hacer algo más. ¿Qué análisis debería hacer mi médico si tomo omeprazol de por vida? Pues si tomas el omeprazol porque forma parte de tu medicación habitual durante años, pues hay 4 cosas que se deberían revisar. Una es la vitamina B12 por el riesgo que hemos dicho que tenía de déficit, que ya lo hemos comentado. Después la función renal, la creatinina, el filtrado glomerular, una vez al año es suficiente. Y después en mujeres posmenopáusicas o personas que tienen factores de riesgo que tengan más riesgo de osteoporosis o de fracturas, pues una densitometría ósea habría que valorarla según el caso, ¿no? De vez en cuando. Si tienes síntomas de calambres musculares, fatiga injustificada, palpitaciones, mucha debilidad, pues podría pedirse también el magnesio en sangre, no como un control rutinario, pero sino para que te dé una pista cuando el cuerpo te está avisando que puede estar disminuyendo también. A ver, que no son pruebas extraordinarias, que muchas de estas se piden rutinariamente en una analítica normal cuando se hacen los controles, y si tu médico no te las ha pedido y tienes confianza, pues le puedes preguntar qué le parece y comentarlo a ver qué tal. ¿El omeprazol puede causar demencia o puede causar Alzheimer? Pues este es el otro miedo que empujó a Carlos a tirar las pastillas. Sí que existen estudios observacionales que han encontrado una asociación entre el uso de inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, y un mayor riesgo de demencia. Pero, asociación no quiere decir causa, son cosas distintas. La hipótesis más plausible es que muchos pacientes que toman omeprazol de forma crónica también tienen otras enfermedades y toman
más fármacos y tienen hábitos de vida que por sí solos aumentan el riesgo de deterioro cognitivo. Los estudios más rigurosos posteriores, no han podido confirmar que haya una relación causal directa. Entonces, ¿qué hacemos en la práctica? Pues no abandones tu medicación con omeprazol por este miedo. Lo que sí debes vigilar es tu nivel de vitamina B12, porque el déficit crónico sí que produce deterioro cognitivo real y prevenible, que es lo que hemos explicado antes. ¿Es cierto que el omeprazol puede afectar al corazón? La polémica viene también de estudios observacionales que se publicaron alrededor de 2015 y que encontraron que había una asociación entre estos inhibidores de la bomba de protones y el riesgo de infarto e ictus, incluso en personas que no tenían enfermedad cardíaca conocida. Y esto, por supuesto, generó titulares alarmantes. ¿Cuál es el problema? Pues el mismo que siempre, que correlación no es lo mismo que causalidad. Los pacientes que toman omeprazol a largo plazo suelen ser mayores, estar más polimedicados y tener enfermedades de base, que son factores que por sí solos explican este mayor riesgo cardiovascular. En estudios posteriores, después, más controlados, pues no se ha confirmado que el omeprazol pueda dañar el corazón directamente. Si tomas omeprazol por una indicación correcta, no tiene base retirarlo por miedo a un infarto. ¿Aumenta el riesgo de cáncer de estómago por tomar omeprazol? Pues hay estudios observacionales que encuentran una asociación entre el uso prolongado de estos inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, y el riesgo de cáncer gástrico de estómago. Pero, lo que hemos dicho, asociación no demuestra por sí sola que el omeprazol sea causa directa. No es lo mismo. Dicho de otro modo, ver que dos cosas van juntas no significa automáticamente que una provoque la otra. La relación parece especialmente relevante en personas que tienen antecedentes de Helicobacter pylori, que es esta bacteria. Lo que puede pasar es que te deje el estómago más vulnerable a pesar de haber hecho bien el tratamiento. Entonces, ¿cuál es la acción que has de hacer? Pues si tomas omeprazol durante mucho tiempo y nunca te han estudiado esta bacteria, pues merece la pena comentarlo con el médico para ver qué haces. ¿Por qué quema el estómago cuando dejas de repente el omeprazol? Aquí entra lo que llaman hipergastrinemia. Bueno, cuando bloqueas el ácido durante meses o años, tu cuerpo detecta que falta acidez y fabrica bombas de protones adicionales en reserva esperando. Están ahí. Si dejas la pastilla de golpe, es como volar las compuertas de una presa con dinamita. ¿Qué es lo que pasa? Que todas estas bombas nuevas en el estómago se encienden a la vez y hay una avalancha de ácido que inunda el estómago de forma brutal. Que esto es lo que pasó exactamente con Carlos esa madrugada, y no fue el omeprazol destruyéndole, sino el ácido rebotando con violencia en su estómago porque lo dejó de golpe tras 8 años. ¿Se puede crear adicción al omeprazol? Médicamente no es una adicción química como la de los opiáceos o las benzodiazepinas y otras sustancias. Es decir, que no hay una dependencia neurológica del sistema nervioso. Lo que se crea es una dependencia fisiológica del funcionamiento del organismo. El paciente intenta dejarlo y siente dolor insoportable por la presa que revienta y empieza a salir el ácido. Y entonces vuelve a tomar la pastilla para calmar el fuego. Entonces es un círculo vicioso real, pero tiene una solución y la vemos en la siguiente pregunta. ¿Cuánto dura el efecto rebote? Si dejas el omeprazol de golpe, tras un uso prolongado, la acidez hemos dicho que suele empeorar en los primeros días y a menudo alcanza el peor momento durante la primera semana después de que lo has dejado. He dicho que es como cerrar durante meses una presa y de repente pues levantar todas las compuertas de golpe. El agua no va a salir con delicadeza del pantano, lo que va a salir con violencia. Pues después el cuerpo se irá reajustando poco a poco. Pero el problema es que las personas que llevan mucho tiempo tomándolo pueden hacer falta varias semanas para que esto se normalice. Y esto, saberlo, también tranquiliza mucho, porque evita que interpretes estos días malos como si fuera una prueba de que necesito el omeprazol para siempre.
O sea que a veces el conocimiento es poder también. En realidad muchas veces lo que estás viendo es simplemente el rebote fisiológico que he explicado. ¿Cuál es el protocolo médico para dejar el omeprazol? Aquí no hay un único protocolo universal que sirva para todo el mundo. Hay que personalizar. Lo importante no es aprender una receta fija para sacárselo encima, sino tener un principio fundamental, que suele ser mejor retirarlo de forma escalonada y no de golpe. Una opción frecuente es reducir las dosis después de espaciar las tomas o pasar temporalmente a una pauta a demanda, es decir, según lo que necesites. Todo dependerá del tiempo que lleves tomándolo y también del motivo por el que se te indicó. Siguiendo la analogía que hemos comentado antes, aquí no se trata de romper la presa de golpe, sino de ir abriendo compuertas poco a poco para que el sistema se vaya reajustando sin que provoques una inundación, en este caso de ácido. El plan en realidad lo ha de hacer tu médico, porque no es lo mismo retirar un omeprazol que tomabas por un ardor ocasional, un poco de acidez, que uno que está indicado porque tuviste una úlcera o una esofagitis importante. Eso son cosas distintas. ¿Puedo tomar una medicación de rescate si no aguanto el dolor o el ardor? Pues habrá días difíciles después de sacarte de encima el omeprazol, pero a veces la estrategia puente no es volver a tomar el omeprazol, sino algún medicamento de acción rápida para manejar este rebote. Tu médico te puede pautar temporalmente algún antihistamínico H2, como por ejemplo la famotidina, o indicarte el uso puntual de antiácidos de contacto, como por ejemplo el almagato, u otros que protegen el estómago como alginatos, pero solo en los momentos de crisis. Piénsalo como si fueran extintores de emergencia. Están para los picos, no para uso diario. ¿Existen alternativas naturales reales al omeprazol? Pues una vez que has logrado reducir o retirar la medicación, el omeprazol, si tus síntomas son leves u ocasionales, hay algunas opciones que tienen cierto respaldo. Por ejemplo, los alginatos que he comentado antes, que son derivados de algas que forman una especie de balsa flotante en el estómago, los he explicado en otra ocasión, pues estos sirven para el reflujo mecánico, protegen. El regaliz desglicirrizado puede ayudar también a estimular la mucosa protectora, aunque la evidencia que hay es todavía preliminar, no hay mucha evidencia. Y después ajustes de estilo de vida, como por ejemplo cenar 3 horas antes de ir a dormir, elevar la cabecera de la cama y cuestiones de este tipo, pues a veces superan en mucho los suplementos. También una advertencia importante. Estas opciones son para síntomas leves y ocasionales, nunca para sustituir el omeprazol si tu médico te lo ha indicado por una causa grave. Esto es importante. Si tienes una úlcera activa, un esófago de Barrett o cuestiones de este tipo, has de seguir con el omeprazol y con los controles médicos. Volvamos al principio, a Carlos. Lo que simuló un infarto a las 3 de la mañana fue una avalancha masiva de ácido. Llevaba 8 años con la llave de paso cerrada y cuando leyó que el omeprazol podía dañarle el riñón y causarle demencia, lo que hizo fue tirarlo a la basura. Entonces, ¿qué pasó? Pues que todas las bombas de protones que su cuerpo había estado fabricando en reserva se encendieron a la vez. Y la presa reventó. Y el ácido quemó su esófago con tanta violencia que desencadenó lo que se llama un espasmo esofágico, que da lugar a un dolor indistinguible de un infarto aquí en el pecho. Todo esto. El diagnóstico no es que el omeprazol le estuviera destruyendo, fue exactamente lo contrario, que el cuerpo le reclamaba lo que le habían quitado de golpe, quería volver a tener el omeprazol. ¿Cómo se resolvió el entuerto, el problema? Pues su médico pautó de nuevo la dosis de omeprazol para calmar la crisis y a la semana siguiente diseñaron juntos un calendario de retirada progresiva de 6 semanas, con famotidina de rescate para los días difíciles y fármacos similares. Y hoy Carlos no toma omeprazol. Sus riñones están bien y su estómago va funcionando solo. Si te llevas una sola idea de este vídeo, que sea esto que voy a decir a continuación. Que el omeprazol es una herramienta médica brillante, no es un veneno, pero sí que exige un respeto y exige revisión periódica. Tomarlo de por vida sin supervisión tiene riesgos
reales, eso es cierto. Pero dejarlo de golpe por un titular en Internet también tiene riesgos igual de reales, como hemos visto. Y uno de los riesgos más silenciosos del uso prolongado del omeprazol y de fármacos similares, como hemos visto, es la carencia o el déficit de vitamina B12, que puede abrir la puerta a una anemia y también a un deterioro neurológico que se va instalando poco a poco sin avisar. Si llevas tiempo tomando un protector de estómago como el omeprazol, necesitas saber cómo detectar ese déficit en tu cuerpo y cómo corregirlo. Por eso tengo preparado este vídeo que tienes ahora mismo en pantalla para que puedas verlo. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.